Vamos a continuar con esta conversación, pero vamos a incorporar a nuestro panel a un gran invitado que también lo habíamos anunciado ya desde ayer a través de nuestras redes sociales. Yo les quiero comentar que él es un periodista, escritor, conferencista y doctor en filosofía chileno. Cristian Contreras, también conocido como Dr. File. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marco? Un gusto estar contigo allá al otro lado de la orilla, como digo, y aprovechar esta instancia para saludar a todos nuestros amigos y amigas de Chillán y también de toda la región, de Concepción, de nuestra querida Quillón y evidentemente a Jorge, a Gerardo también que están ahí, eh, bueno, haciendo sus comentarios y enfrentando una situación que es bastante difícil en todo orden de cosas. Así que a tu disposición y aquí estamos para dialogar. Muchas gracias, Cristian, por tu tiempo y por supuesto por estar acompañándonos en esta jornada aquí en Estado Regional PM. Gerardo. Gerardo. Perdón, ¿me escuchan ahora bien? Sí, ahora sí. Ahora de repente sí. se me va un poquito la señal. Bueno, con respecto a lo que estábamos recién conversando, comenzar a conversar y dialogar con respecto a eso. En el sentido de, bueno, lo que mencionaba nuestro diputado Jorge Sabac, con respecto a que efectivamente, entre comillas, está implícito que no se pueden dar órdenes de partido, digamos, de manera tan frontal al resto de las personas. Pero, bueno, si es así como, por ejemplo, se permite la condena a ciertos personajes como el exministro del Interior, bueno, también debiésemos condenar entonces a ciertos partidos que efectivamente tienen estas malas prácticas y que sabemos que efectivamente hay ciertos partidos que son más extremos, que realmente las órdenes de partido se deben cumplir y de hecho son súper estrictas. Entonces, según eso, ese tipo de cosas no debiese pasar. Y yo creo que probablemente muchas veces si las personas también votasen a conciencia, los propios parlamentarios votaran a conciencia. Estamos ahí con un pequeño inconveniente con el audio de Gerardo. No sé si puedes solucionarlo. A lo mejor también evitaríamos lo que está pasando ahora. Se pega el audio, Gerardo. No sé si lo puedes solucionar. No sé si tú nos escuchas también. Bueno, vamos mientras tanto a preguntarle a Cristian que también nos dé su apreciación con todo esto que está ocurriendo en nuestro país. Cristian, bueno, empezamos con estallido social, pandemias y ahora con toda esta crisis económica, social y política que estamos atravesando en nuestro país. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? ¿Cuál es tu diagnóstico? Mira, yo lo sintetizo en dos palabras fundamentalmente. Estamos viviendo una crisis civilizatoria desde mi punto de vista, porque no solamente uno tiene problemas políticos, sino que también de la salud, económicos, administrativos, sociales, culturales, religiosos. Por lo tanto, si uno sintetiza todo esto, estamos viviendo una verdadera catástrofe o crisis civilizatoria que implica en este sentido tener mucha entereza y mucha integridad para enfrentar evidentemente los desafíos. Aquí está el distinguido diputado. A nivel político, ustedes saben, diputado, que la situación es muy compleja. La gente se ha alejado profundamente de la política en términos de que está cada vez más desacreditada. Entonces, el desafío político, yo digo, cuando allí estaban planteando el tema de las órdenes de partido, uno sabe que por regla general siempre se ha obedecido a las órdenes de partido. Por eso muchas veces se vota en bloque, no se vota por una conciencia realmente personal. Pero bueno, son las dificultades que esta noble tarea que alguna vez fue, la tienen hoy día en el Congreso de Diputados. En todo caso, cuando uno ve todo esto, si uno lo resume en una palabra, estamos viviendo una crisis civilizatoria con inmensos desafíos y desde mi punto de vista, un momento para realmente replantear y reformular las bases del Estado chileno para poder crear un nuevo Chile con mayor esperanza, pero de que está muy difícil la cosa, por supuesto que sí. Bueno, ahora en ese sentido también creo que cabe la duda preguntarse
más allá del tema de los buenos intereses y las buenas intenciones que uno puede llegar a tener hoy en día de hoy, también a tratar de ser racional dentro de lo objetivamente posible, porque efectivamente, incluso con el tema de lo que se vivió hasta antes del 25 de octubre, de cómo se estaba llevando a cabo de las intenciones, digamos, para cambiar la Constitución, claramente había muchas cosas que no tienen ninguna relación con eso y que la gente se ilusionó y también mucha gente creyó en eso y por eso también votó el cambio de Constitución. Ahora, insisto, yo aquí ya me olvido de los argumentos del rechazo o del apruebo. Yo creo que independiente de cualquiera de las dos opciones, ambas son totalmente válidas. Simplemente mostraban un camino diferente, pero que eso obviamente no nos tiene que generar ninguna división. No hoy en día, de aquí en adelante eso ya no tiene sentido. De hecho, aquí tenemos que comenzar a construir de verdad, de una vez por todas, para que podamos realmente llegar a construir. Diputado. Sí, yo creo que esta crisis civilizatoria que nos dice Cristian, que es muy Chile profunda. entre todos, pero que sea real. Estas acusaciones. Ahora sí, Sí. diputado. Sí, no, es que yo coincido que aquí efectivamente hay una crisis más de fondo, hay un cambio de época, de generación, y hay que reformular cuáles son esos paradigmas que necesitamos que estén plasmados en una carta fundamental, donde ya la ciudadanía dijo que no estuvieran los políticos, no estuviéramos ahí, sino que va a estar la ciudadanía elegida directamente en abril del próximo año. Nosotros tenemos la esperanza de que esta es la salida democrática y en paz para esta crisis civilizatoria que estamos viviendo. Evidentemente que, como muy bien dijo Gerardo, podemos estar equivocados. Una opción apruebo o rechazo, eso solo el tiempo lo dirá. Pero creo que esta es una oportunidad para que salgamos, como se dijo, un acuerdo por la paz y una nueva constitución que sea participativo, que sea inclusivo. Van a estar las mujeres en paridad, van a estar los pueblos originarios y ahí se tiene que debatir democráticamente cuáles van a ser las bases de ese Chile que nosotros queremos construir. Un nuevo pacto social que nosotros queremos para nuestro país. Pero también ahí, diputado, uno tiene que señalar que, claro, uno, por ejemplo, independiente, y toda esta nueva constitución precisamente va a ser muy difícil por cómo se ha organizado que los independientes podamos participar como constituyentes, salvo estemos en alianza con un partido político. Entonces, uno entiende que las reglas son esas, pero al mismo tiempo es como que se avanzan 2 peldaños, al menos en el Congreso, y se retroceden 3. ¿Por qué? Porque ahora las caras van a volver a ser de derecha a izquierda, los mismos partidos, y de alguna forma la ciudadanía no se va a ver reflejado, o al menos se ve un poco defraudada precisamente por eso, porque para poder participar de la Constitución ya se están perfilando las alianzas de independientes con ciertos sectores, con otros sectores. Entonces, de alguna forma, mire, diputado, yo a veces siento que el Congreso se ha transformado con el paso del tiempo prácticamente en una oligarquía, en el buen sentido de la palabra, pero que no escucha a la ciudadanía, sino que se escucha a ustedes mismos y de alguna forma las preocupaciones que implica toda la administración del poder. Pero fíjese, ahí hay un problema, ¿te das cuenta? El problema precisamente de la representación de los que son independientes o que son autónomos, que van a tener que o organizar partidos, que es muy difícil también, o entrar a pactar. Entonces, eso es una piedra en el zapato también, porque la Constitución prácticamente se va a hacer muy difícil que tenga evidentemente visiones nuevas, si es que los diputados y más bien dicho los partidos políticos actuales van a estar ahí. Así que, bueno, tarea para ustedes también, pues. ¿Cómo vamos a arreglar eso? ¿Cómo vamos a poder participar en igualdad de condiciones? Los que quieran participar, digo, es una tarea grande.
¿Cómo se va a solucionar eso, diputado? Realmente tiene razón lo que dice Cristian ahí. Bueno, Esto puede yo reconozco que aquí las barreras de entrada para los independientes van a ser más difíciles. Si un independiente quiere participar como constituyente, va a tener que reunir firmas. En cambio, un miembro de un partido político va a participar por derecho propio. Y ahí hay una asimetría y hay una diferencia. Y lo reconozco. Y se están todavía haciendo varias modificaciones para poder permitir que se hagan pactos entre independientes y facilitar con la mayor darle más facilidades a los independientes para que puedan participar y que sea una expresión genuina de los movimientos sociales. Pero yo también me quiero hacer cargo de una especie de mesianismo que existe en el sentido de que, mire, saquemos a los políticos de todo esto y va a sobrevenir el paraíso para Chile o el bien. O sea que aquí hay gente como que es de otro planeta que lo está haciendo tan mal que sacándolo a ellos, y eso es muy antiguo en la historia de la humanidad. Esto me recuerda mucho la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, donde para poder cumplir eso de sacar a los malos del poder se inventó la guillotina, ¿no es cierto?, y por ahí pasaron millones de personas porque había que eliminarlos del escenario porque eran tan malos que había que eliminarlos. Entonces, esas visiones siempre van a existir. No digo que aquí estén proponiendo matar a los políticos, algunos lo propondrán, pero creo que esas visiones mesiánicas tenemos que ir superándolas también. Y por eso que es tan importante el diálogo. La política va a estar siempre en todo. La política es una actividad propia de la naturaleza humana. Es cierto que hay malos políticos, es cierto que hay un juzgamiento crítico hacia la política. ¿Por qué? Porque las pensiones no son dignas, porque la salud no alcanza para todos, porque la educación no es igualitaria, en fin, miles de cosas. Pero yo le pasaría la guitarra a quienes nunca han estado en política para que ellos organicen mejor la sociedad. Entonces yo creo que aquí una fórmula para ir saliendo de esto es que estamos en un estado democrático y a la democracia no podemos renunciar. Que sea la ciudadanía la que elija quiénes van a estar en esa asamblea, en esa convención. Y yo creo que ese es un camino que tenemos que ir, porque si no, ¿cómo vamos a solucionar esto? Y ahí, para que siga Gerardo, recordemos la frase de Churchill, ¿no es cierto?, que la democracia es el peor sistema político, excepto todos los demás. Por favor. Respecto a lo que estaba diciendo el diputado, yo aquí tengo un par de diferencias. Lo primero, bueno, el otro día estaba escuchando, estas no son palabras mías, lo digo claramente, estaba escuchando a Carlos Peña, rector de la Universidad de Portales, el cual hizo un análisis que me pareció bastante interesante y muy atingente a lo que está sucediendo hoy en día, y con respecto también a lo que estaba conversando el diputado, de sacar estas figuras a lo mejor un poco extraterrestres, que son, digamos, los políticos que no saben lo que están haciendo y que realmente no tienen idea de lo que la ciudadanía necesita en este minuto, que en algún sentido efectivamente eso está siendo así, y de hecho, replicando un poco las palabras de Carlos Peña, y en un breve resumen muy cortito, dijo: ¿cómo podemos explicar efectivamente que en Las Condes, Las Condes, Vitacura y Huechuraba, o Los Anestesios, no recuerdo bien, estas tres comunas que efectivamente ganó el rechazo? ¿Por qué ganó el rechazo? Generalmente se concentran, obviamente, también las personas que pueden tomar las decisiones en Chile, tanto políticas como también económicas, en esas tres comunas. Por lo tanto, evidentemente se genera una desconexión completamente, porque ya ni siquiera tienen que cruzar, digamos, a ver efectivamente otros barrios que son más periféricos. Por lo tanto, dejan de sentir y de vivir un poco lo que realmente está viviendo, digamos, la plebe. Por lo que estaba diciendo el diputado, por ejemplo, como pasó en la Revolución Francesa, ahí también tenemos una gran diferencia, porque efectivamente, cuando era Revolución Francesa, todavía, digamos, las personas de mayor poder adquisitivo versus las que no tenían poder adquisitivo todavía se mezclaban y tenían que convivir todavía en un universo simple y común, digamos, al tener que llegar a las fábricas, al trabajo, y tenían que pasar efectivamente por los mismos lugares. Hoy en día eso, en particular, con respecto a estas comunas y en el resto de la región metropolitana, ya no se da, porque cada quien vive en su mundo. Entonces ni siquiera nos
ni siquiera nos enteramos de la realidad que efectivamente están viviendo las otras personas. Por lo tanto, se genera una desconexión bastante importante con respecto, ni siquiera estoy hablando en este minuto tanto de la clase política, sino que realmente de las personas que tienen el poder y la toma de decisión. Y eso obviamente involucra a todo Chile. Y en ese sentido, efectivamente, se torna importante la alternancia porque realmente hoy en día no se está haciendo sentir, digamos, lo que la comunidad necesita. Por lo tanto, hay que cambiar un poco ese sentido. Y hay un punto, para terminar, que dijeron el otro día, que pudiese estar implícito, digamos, en esta nueva constitución, de que efectivamente se pidiese que todo lo que es la clase política o quienes pudiesen gobernarnos con cargos de elección popular, que por obligación tengan que cumplir con asistir a la asistencia pública, digamos, a la salud pública, que sus hijos vayan a educación escolar pública, no privada, y que por obligación esto sea así, porque de alguna u otra manera, por lo menos para hacer sentir esa conexión con el resto de la ciudadanía común, que a lo mejor pueden cambiar un poco las cosas. ¿Te puedo agregar algo que te faltó ahí o no? Sí. Una cosita nomás. Trabajar y pagar, pagar el IVA y las imposiciones. Eso también sería bueno que un parlamentario trabajara, ¿no es cierto?, como cualquier otro ciudadano, se ganara la vida y tuviera que pagar impuestos, tuviera que pagar el IVA. Bueno, pagamos los impuestos, pero tuviera que pagar el IVA, imposiciones, como lo hacen miles de personas, porque muchas veces nosotros legislamos sin tener idea y hacemos leyes para fiscalizar y perseguir a muchos sin tener idea cuántos pares son tres moscas. Y lo último, y termino con esto, y le doy la palabra a Cristian, que además lo que acaba de mencionar el diputado, también como realmente, lamentablemente, se perpetúa en el poder porque es muy difícil, digamos, competir con esta maquinaria y con el sistema de elección que tenemos hoy en día, que los políticos, nuestra clase política, va pasando quizás de un lugar a otro, pero se van perpetuando en el poder, por lo tanto pierden efectivamente siquiera esas nociones tan básicas de lo que significa el IVA o pagar impuestos, porque ya no lo están viendo. Entonces dejan de sentir efectivamente lo que, por ejemplo, hemos conversado tantas veces más con el programa, lo que le puede estar pasando en este minuto a los empresarios gastronómicos, a los turísticos, cosas por el estilo, que realmente lo están viendo mal. Pero puede pasar algo totalmente inadvertido porque ya no es común a ellos, a su vida. Cristian. Sí, a mí me parece que con el paso del tiempo, en el fondo, aquí, si uno lo dice en palabras muy simples, tenemos dos ideologías, una ideología de derecha y una ideología de izquierda. Y no hablo de las personas, hablo de las ideologías que con el paso del tiempo se han ido oxidando, por no decir corrompiendo. Entonces, esas ideologías que bajo algunos conceptos se llaman las fuerzas siniestras también, responden a una realidad que en realidad fue muy válida durante el siglo XX y más allá también. Pero hoy día, cuando uno se da cuenta cómo se ha ido traspasando el poder de un lado a otro y perpetuando, y las cosas quizá no han avanzado de manera equitativa para todo el país, especialmente para nuestro país, porque esto que nos pasa aquí en Chile se refleja en otras partes del mundo, la división también se refleja en México, en Colombia, en Argentina, en otras partes. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque sí, es verdad que desde mi punto de vista se han perpetuado en el poder, no han permitido que nuevas voces o han hecho difícil el camino, las ideologías, para que nuevas voces se abran, pero sí tengo una cosa muy clara, y esto no es mesiánico. La realidad avanza dialécticamente, es decir, una tesis se enfrenta a una antítesis y de ese encuentro surge una síntesis. Fundamentalmente así avanza la realidad. Un hombre se encuentra con una mujer y de ese encuentro surge un hijo que se va a transformar en un hombre, y etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, lo que le falta a nuestro país es precisamente formar un tercer referente que equilibre a las ideologías de derecha e izquierda para que todo el sistema sociopolítico y cultural evolucione. Es más, si no se hace eso, vamos a estar perpetuando en una situación de mucho desprestigio,
y pensando sobre todo que las personas inscritas en partidos políticos son alrededor del 6,5% de la población, es decir, hay prácticamente un 93% de la población que no está inscrita en partidos políticos, que no tiene y no tenemos residencia política, pero que en realidad, para que toda esta crisis civilizatoria se pueda superar, siento yo y tengo mi convicción de que la única alternativa no es ahora pasarle el gobierno de la derecha, pasársela a la izquierda, porque capaz que él sepulte ahora definitivamente al país, con políticas de impuestos abusivas y otras tantas cosas, con una exaltación de los derechos humanos, pero olvidan que también existen los deberes humanos, porque deberes y derechos son igualitos. Ahora en realidad, debiésemos abogar por los deberes humanos. El deber de ser una persona justa, el deber de ser una persona honrada, eso es un deber, pero que se ha olvidado porque todos piden derechos. Lo que quiero llegar es que yo pienso, tengo mi convicción, y por eso al menos trabajo desde la filosofía política por construir realmente un tercer referente que equilibre a estas ideologías que se han oxidado, para que todo el sistema sociopolítico y cultural evolucione, porque si no, se van a estar pasando ya quizá cuántos años más de un lado al otro lado del poder, y el poder en muchos casos los ha corrompido. Por lo tanto, yo creo que la salida, o sea, gran parte de la salida política es formar ese tercer referente. Póngale como quieran, a mí me gusta llamarle el camino medio. El camino medio, el tercer referente, como le quieran llamar, es al menos yo trabajo para precisamente una política y un referente basado en la virtud. Porque lamentablemente lo que se ha instalado políticamente en nuestro país, no solamente en los últimos años, sino que los últimos 200 años y más, es en definitiva un maquiavelismo político, donde la virtud, la ética, es la ausente, y en consecuencia se trabaja, y usted, Jorge, usted tiene que saberlo, pues, quizá todos los políticos de derecha e izquierda duermen con el príncipe de Maquiavelo aquí al ladito, porque el poder es el fin, porque el fin justifica los medios, ¿se da cuenta? Entonces, siento yo que esta política es la que precisamente la ciudadanía le está pasando la cuenta, en cuanto que se aleja de estas ideologías por ser maquiavélicas. Lo que uno plantea, y no es algo voluntarista, porque esto es el resultado de prácticamente toda mi carrera académica y de mis investigaciones en política, es para que esto evolucione, Jorge y Gerardo, para que evolucione nuestro sistema. Se tiene que formar un tercer referente que equilibre a los dos y que permita que toda la maquinaria realmente avance. Pero si se siguen tirando el poder de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, el destino de nuestro país, desde mi punto de vista, puede llegar a ser peor de lo que hoy día está, porque hoy día tenemos alrededor de 2 a 3 millones de desempleados, y eso implica mayor delincuencia, implica aumento del narcotráfico, implica mucho conflicto social. Por lo tanto, siento yo que ese es un gran paso a seguir, es decir, formar una tercera visión para que todo esto evolucione. Cristian, ¿y esta tercera visión fue dada por un socialdemócrata como Joaquín Lavín? ¿Eso sería algo? Perdón, Gerardo. No sé si me escuchan bien, pero esta tercera visión sería como lo que está planteando Joaquín Lavín, entonces, un socialdemócrata que realmente reúna, digamos, a todo esto en el centro y deje esa polarización de lado, caricaturizando un poco la figura, digamos, pero en el fondo el concepto.
Desde mi punto de vista, no, porque Joaquín Lavín no tiene doctrina de centro, no tiene doctrina realmente del equilibrio y del alejamiento entre la derecha e izquierda. Él es una persona, como todos lo conocemos, una persona que ha sabido surfear desde la extrema derecha, acercarse a la izquierda, pero ojo también, porque tú hablas de Joaquín Lavín y yo te puedo nombrar a la exministra Elwin, a Soledad Alvear, que hace unos meses se declararon de centro. Y uno tiene que decirlo. Para ser de centro, Gerardo, tienen que tener doctrina de centro. Y en este país, quizá el único que ha escrito sobre la doctrina de centro es quien habla en un libro publicado en el año 2012 en la editorial universitaria, titulado Politicón 2012. Ahí yo desarrollo lo que es el centro político. El padre del centro político es muy simple, es Confucio, el gran filósofo chino del siglo VI a.C. Si tú quieres realmente ser de centro, desde mi punto de vista, tendrías que leer a Confucio, darse cuenta que uno gobierna con el ejemplo, que el gran soberano es el pueblo. Por lo tanto, cuando tú dices Joaquín Lavín, mira, yo veo a Joaquín Lavín, a Soledad Alvear, la democracia cristiana, como buenos negociadores que han usurpado el nombre y el título de centro. Pero no, por cierto, evidentemente no tienen doctrina de centro. Entonces, por lo tanto, para mí Joaquín Lavín no tiene nada que ver con realmente ser una persona que cultiva el equilibrio. Sí es un buen negociador, igual que la democracia cristiana, pero si tú me dices a mí doctrina de centro, el padre es Confucio. Si tú lees a Confucio, ahí puedes tener doctrina de centro, en mi punto de vista. Así que nada que ver con Joaquín Lavín. Son buenos negociadores y saben surfear la ola, pero no me parece que sea lo que se necesita para que nuestro país evolucione. La doctrina, por cierto, permíteme señalar una cosa, Gerardo. El centro, el equilibrio se sintetiza en la virtud en política. Maquiavelo es la antítesis de Confucio. Por lo tanto, ese es mi punto de vista. Y bueno, los políticos saben surfear también entre un lado y otro por el fin del poder. Pero yo creo que Joaquín Lavín más lee a Maquiavelo y no sé si conocerá mucho a Confucio. Cristian, por acá dice, se siente doctor Fay, Cristian Constituyente. Y Cristian Constituyente también. El problema es que muy bien a la... Oye, Jorge, claro, constituyente, pero ¿con qué partido? Porque solo cómo voy a ir, pues. ¿Te das cuenta? Bueno, aquí hay varios que ya están por firmar por ti. Por lo menos lo vemos aquí en los chats. Yo mira, Jorge, ¿sabes lo que pasa? Uno representa realmente una voz que es de las personas sin voz. Es una persona que nunca ha tenido una residencia política. Yo, por mi forma de caminar, nunca he militado ni en la derecha ni en la izquierda. Tengo amigos en la izquierda y tengo muy buenos amigos en la derecha, pero doctrinalmente encontré realmente este camino de equilibrio en el oriente, al fin y al cabo. Ahora, desde mi punto de vista, tampoco esto es algo voluntarista, sino que es al margen de lo que le puede doler a la derecha y a la izquierda perder el poder momentáneamente, pero les va a servir, si es que surge este tercer referente, este camino medio, ¿ya? Porque incluso se acuerdan de Frafra, que hablaba del centro-centro, pero Frafra tampoco tenía doctrina de centro, pero es muy bonito, muy atractivo. Sin embargo, la doctrina de centro tiene principios, y esos principios son los que al menos yo cultivo, y a lo que quiero llegar es que pienso que puede ser muy conveniente para que
también la derecha evolucione, también la izquierda evolucione. Si se quedan tirando la pelota unos con otros, vamos a estar en un país progresivamente más hundido, es mi punto de vista. Así es, pues. Gerardo, tú ibas a hablar. ¿Quién quiere hablar algo? Bueno, ¿O voy yo? No, decirle a Cristian de que yo leí en mi velador, tenía Política de Aristóteles y ahora tengo las Analectas, que están en relación con lo que él habló de Confucio. ¿Y qué logramos de eso? ¿Nos escucha? Se fue Jorge, parece, no se alcanza a apreciar mucho. Bueno, pero para esta tercera edición necesitamos un líder, pues, Cristian. ¿Tú estarías dispuesto a formar esta tercera edición? Mira, uno tiene que ser muy claro, querido amigo, uno solo no puede hacer nada, ¿ya? En este minuto, yo sí lo que he sentido los últimos días es mucho apoyo y mucha necesidad. Pero si tú me dices a mí, uno puede formar, uno puede colaborar en todo esto, pero también tienen que haber una forma adecuada. ¿En qué sentido? Igualmente hay que formar un partido político porque así son las, digamos, son las normas. Mucha gente, como yo llamo el 95% de la población que no es de derecha ni de izquierda, se quedan en movimientos, se quedan en instancias muy poéticas, pero que no les dan fichas para competir contra la maquinaria de la derecha y la izquierda. Por eso yo pienso que si se puede, claro que uno puede colaborar. Si uno tiene como filósofo, todo filósofo tiene una posición política, y mi posición política es muy clara, como lo señalé, pero por supuesto que uno, si tiene el apoyo, es decir, si uno puede organizarlo, voy a estar ahí para poner mi granito de arena, obviamente. Ahora sí, justamente, perdón, Marco, un punto importante que estaba mencionando Cristian en este minuto, también tiene que ver en relación con algo que se ha venido viendo hace tiempo en Chile, y sobre todo lo que se está criticando mucho el mundo político, porque al final, efectivamente, estamos criticando mucho a los políticos, estamos diciendo que son pésimos, que están mal, que no entienden nada, digamos, que están desconectados con la sociedad. Pero la única forma, efectivamente, de cambiar esto es a través de la política. Por lo tanto, lo que se haga, independiente del mecanismo que se busque o la alternativa o este tercer punto, digamos, también tiene que ser político. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos que comenzar también a sacar un poco ese estigma con lo que efectivamente se le llama al político hoy en día, o a la política, porque todo el mundo la considera ya sucia por esencia, pero la política no debiese ser sucia. Y en ese sentido tenemos que comenzar a cambiar justamente lo que está diciendo Cristian, los valores, porque ser político se supone que debiese ser un honor, y hoy en día eso ya probablemente poco se considera. Entonces, también, a pesar de que los derechos son muy importantes para cada uno de nosotros como ciudadanos, pero tenemos que volver a reflotar lo que significan los valores y los deberes, porque sin eso realmente vamos a estar perdidos y vamos a seguir manteniéndonos en esta nebulosa que no vamos a llegar a nada, porque al final quien sea que lo quiera tomar tiene que realmente hacerlo desde la política, y además con valores, independiente de lo que sea derecha o izquierda. Hoy en día yo creo que ya ningún partido representa efectivamente sus valores. Probablemente si yo le pregunto a cualquiera, y sobre todo a los políticos nuevos que están ingresando hoy en día, si conocen los principios de sus propios partidos, no tienen la menor idea. Entonces, en ese sentido, solamente se están creando ciertas estrategias para conservar poder por poder, pero ya ni siquiera vinculándose con su propia esencia. Y eso realmente es algo que es lamentable, que se ha perdido y que necesitamos de una u otra manera volver a reflotar. Acuérdate que hace más de 2400 años Aristóteles llegó a decir que la más alta de todas las ciencias es la política. Y yo digo, podríamos retomar esa visión y hacerla realmente digna, porque la política es un pilar de nuestra sociedad, es una base fundamental, pero como se ha corrompido durante los últimos años, sobre todo por el dualismo, por eso yo soy crítico de la visión actual,
Y siempre hablo de las ideologías más que de las personas, porque todas las personas somos humanos al fin y al cabo, pero sí podemos transformar a la política realmente en la más alta de todas las ciencias, que nos ayude a transformar a nuestro país en una potencia mundial como está en el destino, pero con las mezquindades de un lado, con las mezquindades del otro lado, con el respeto obviamente a Jorge, hemos tenido, y en el fondo se ha derivado en una crisis social, porque gran parte de la responsabilidad de la crisis social la tienen las derechas e izquierdas directamente, entre otras tantas cosas. Mal manejo de un lado, pésimo manejo de otro lado, escándalos de corrupción de otro lado, cuando la gente lo que quiere fundamentalmente es tener un trabajo digno, tener un trabajo que le permita tener a su familia. Si la gente no es mucho más lo que quiere, pero cuando ve a los parlamentarios ganando como virreyes, usted sabe que tenemos los parlamentarios más caros de la tierra prácticamente. Entonces, es ahí donde la ciudadanía se aleja de la política, y todos los que quieran entrar a la política prácticamente ya nos ponen un estigma de alguna cosa negativa, cuando uno realmente puede hacer una política basada en la virtud y transformarla en la más grande de todas las ciencias, al fin y al cabo. Porque tú habías quedado ahí con la palabra en la boca. No, que siguiendo lo que tú dices, Cristian, que bueno, yo he leído mucho Aristóteles, también las Alectas, que son un tratado de principios orientales de Confucio, precisamente, en que da muchos consejos en la línea de lo que tú estás diciendo, del centro político, y me quedo con una alegoría de las Analectas que dice que el río más caudaloso es aquel que es más bajo, porque es el que es capaz de recibir afluentes de todas las corrientes de agua. En cambio, el que es muy subido, al final lleva poca agua, porque no es capaz de recibir y escuchar a los demás. Y ese yo creo que es algo que debiera ser parte de nuestro trato. Entender de que aquí nadie tiene la verdad absoluta y que tenemos que aprender a escuchar a los demás y poder construir juntos una sociedad vivible. Así que coincido en la necesidad del centro. Muchos han dicho que lo más revolucionario es el centro político más que ser de derecha o ser de izquierda. Así es, pues. Gerardo. Sí, bueno, en ese sentido yo creo que efectivamente ya está bastante recalcado, y independiente aquí yo creo que tenemos que dejarnos un poquito ya de ver el tema de derecha o de izquierda. Efectivamente se nos ha generado muchísimas divisiones, al igual que como el apruebo o el rechazo. Tenemos que dejar de entender un concepto como malo o el otro que sea bueno. Eso es completamente, no sé, creo que ahí estamos en un error. Son solamente visiones diferentes. Puede que las compartamos o no, puede que estamos de acuerdo con una o con la otra, pero no tienen ninguna cosa de malo, y en ese sentido tenemos que dejar esas diferencias, porque efectivamente también nos hacen daño desde la base, desde lo que significa ser sociedad, desde lo que nos significa ser, no sé, chilenos, compatriotas, hermanos, etc. Ese tipo de conceptos realmente tenemos que comenzar a abandonarlos un poco y simplemente comenzar a entender lo que son las diferencias, que son completamente, no sé, aceptables por cada uno de nosotros, pero en ese sentido comenzar a crecer de una vez por todas en conjunto. Creo que son muy buenos para reclamar, pero justamente a la hora de, todavía no somos capaces de dar ese salto importante que realmente necesitamos, y si queremos cambiar esto, efectivamente va a depender de todos y cada uno de nosotros, y tenemos que dejar de mirar mal a quien lo intente, tal como lo decía Cristian. Ahí tenemos un gran problema, y que hoy en día probablemente muchas de las personas que a lo mejor realmente tengan la sensación y la intención de poder hacer algo distinto y que les gusta la política, no se atreven porque realmente no quieren ser juzgados ni apuntados con el dedo como actualmente está pasando. Hemos visto también, por ejemplo, que hay ciertos movimientos también que generan diferentes tipos de presiones sobre las personas, sobre los políticos que en este minuto están en el poder, que están gobernando, que están tomando decisiones. Pero se supone que también tenemos que respetar la democracia, nos guste o no nos guste, si independiente de, por ejemplo, el actual gobierno, el presidente Sebastián Piñera,
fue electo de manera democrática. No tenemos nada que decir con respecto a eso. Por lo tanto, tampoco podemos estar haciendo zancadillas continuamente, digamos, para poder efectivamente generar ahí un descalabro porque algo no nos gustó. Y la democracia es la democracia, y así como decía también don Jorge hace un rato atrás, probablemente sea bastante imperfecta, pero es lo que tenemos en este minuto, y tenemos que respetarlo de una u otra manera, y hacer valer obviamente cada una de las opiniones, y no la del que grita más fuerte, no la del que hace más destrozos en la calle y que por eso se visualiza. Eso también tenemos que dejarlo de lado. Si queremos comenzar a crecer, tenemos que eliminar ese tipo de conceptos, porque lo que necesitamos ahora es un mayor desarrollo, pero un mayor desarrollo social, intelectual y económico, en todos los sentidos. O sea, no sacamos nada con tener solo uno o el otro. Necesitamos aunar criterios y realmente comenzar a creer en nosotros como sociedad y comenzar a avanzar. Tarea, mira, yo lo único que sé que entre las cosas que se vienen, el próximo gobierno va a ser el más difícil de los últimos 50 años. Fíjate tú que cuando para 1973 se tenían las cosas bastante más claras entre un modelo capitalista y un modelo comunista, al fin y al cabo, centralizado versus la libertad. Pero hoy día la situación es mucho más compleja desde mi punto de vista y más delicada para el gobierno que venga. Siento que no hay camino por la derecha y no hay camino por la izquierda, por eso yo digo que realmente un tercer referente es una opción que es válida, pero tú nombraste una cosa, la democracia. ¿Y qué tenemos de democracia, Gerardo? Realmente, ¿qué tenemos de democracia? Porque cuando uno se va precisamente a los conceptos democráticos, para que haya democracia, uno necesita tener un sujeto político virtuoso. Si no hay un sujeto político, es decir, parlamentarios, ministros virtuosos, la democracia deriva en una demagogia. Y para muchos, hoy día más que una democracia, aunque le pongan el nombre de democracia, se vive en una demagogia. Muchos periodistas mal informados y poco leídos dicen que estamos en una democracia porque cada 4 años vamos a votar a las urnas. Entonces eso es no saber realmente nada de política. Si tuviésemos hoy día un cuerpo político virtuoso, podríamos hablar realmente de democracia, pero yo sé que hay diputados, senadores y políticos virtuosos. No todos, pero hay. Ahora bien, otra cosa respecto de donde vivimos realmente, porque cuando en las elecciones de hace 2 años hubo una abstención del 65%. Es decir, Piñera salió con esa abstención y se valida la votación. Bueno, esa votación, al tener tanta abstención, pasa a ser poco representativa y también, incluso algunos hablan de ilegítimas, al no tener toda la población votando. En el plebiscito de la semana pasada, votó la mitad del padrón electoral. Es decir, hay 50% de personas, 7 millones de personas que no están ni ahí con la política. Eso es grave. Eso es más grave para realmente decir, a ver, ¿en qué sistema estamos? Y también cuando todo esto se visualiza, uno tiene que decirlo, esta democracia en la cual nosotros estamos con tintes demagógicos, bueno, hay mucho trabajo, pero al mismo tiempo hay que darle legitimidad, hay que darle participación. Yo soy de la idea, aunque algunos me digan dictador, de que obligar a las personas una vez cada 4 años a ir a votar para que al menos tengamos la voz de la mayoría, no de un grupo que con el paso del tiempo cada vez ha sido menos. Siento que es un deber cívico ir a votar y no marginarse de estas votaciones, porque el resultado lo está padeciendo hoy día Piñera, que tiene al fin y al cabo ahora como un 17% de apoyo. Un presidente con 17% de apoyo es una barbaridad.
y cuando estuvo cuántos meses con un 6% de apoyo, ¿por qué? Por tener elecciones poco representativas de esta democracia. Por eso también son temas delicados realmente no engañar a la gente, no decirle que estamos en una democracia cuando el gobierno prácticamente es una monarquía, el Congreso una aristocracia y cada 4 años hay una práctica democrática. Entonces, muchos hablan de que estamos realmente en un sistema trimodal de gobierno donde conviven esto, la monarquía, la aristocracia y la democracia cada cierto tiempo. Entonces, a lo que quería llegar simplemente era a que la complejidad de nuestra situación deriva en que tenemos representantes con baja, propiamente tal, representatividad, y eso dificulta el liderazgo y dificulta el gobierno. Es que, si me preguntas, Cristian, es muy interesante, ¿eh? Democracia y representatividad son distintas. Por lo tanto, puede que a lo mejor tengamos cierto grado de democracia, pero no una representatividad importante de lo mismo. Y ahora, para ese otro punto, también tenemos que irnos a un análisis, o ni siquiera un análisis, en realidad un concepto, digamos, un par de años atrás, que es donde realmente ya no tenemos educación cívica. Por lo tanto, ¿cómo podemos esperar mayor representatividad con respecto a nuestros propios electores si efectivamente ni siquiera tenemos educación cívica que realmente nos inste a esto? Por lo tanto, quizás volver a un voto obligatorio, pero sin poder educar realmente a las personas con respecto a lo que significa esto, no tendría tampoco ningún sentido, porque seguiría siendo un voto totalmente desinformado y pudiese ser incluso peor porque simplemente sería manejado por las masas, y lamentablemente los discursos populistas son mucho más sencillos y más cautivadores que algo más realista y objetivo. Entonces, en ese sentido, sin educación, tampoco podríamos llegar a un buen fondo. Oye, y nombra la ausencia de educación cívica. Bueno, nombremos la ausencia de filosofía también, por estas políticas también educacionales de que de mi punto de vista están totalmente erradas, también la ausencia de historia. Entonces pareciera, por eso digo, tú nombras algo y dices, pareciese que estos políticos o estas ideologías lo que han querido es tener una masa de ignorantes que no tengan una buena educación, porque mientras más ignorante, más miedo hay y se controlan con el miedo. Entonces, yo siento que yo resumo todo esto en una catástrofe civilizatoria. Esto no es llegar y jugar, la política no es llegar y jugar al jueguito del poder y tener un poco de ego. Es una inmensa responsabilidad, y Jorge lo sabe, es una tremenda responsabilidad que se ha olvidado y que el pueblo, desde mi punto de vista, está pasando la cuenta ahora. Está pasando la cuenta y para más remate con estos constituyentes, vuelven a hacer la triquiñuela y muchos independientes va a ser muy difícil entrar en la constituyente. Así que... un problema bastante complejo. En esa celda, lo más probable es que en un par de años más vamos a estar completamente alienados. Ni siquiera vamos a saber que no sabemos. Entonces, en ese sentido, lo mismo que pasó ahora con el tema constitucional y con esta posible, digamos, reforma, porque todavía no sabemos efectivamente qué va a pasar mientras no tengamos el plebiscito de salida. Efectivamente, se hizo algo que realmente, cuando se analiza a fondo, no tiene mucho sentido, porque realmente va a ser muy difícil competir, va a ser difícil poder generar nuevas ideas o nuevos proyectos, y al final esto nuevamente va a estar muy tendenciosamente ideologizado, y además obviamente va a estar al alero de los partidos. Y por ejemplo, cuando al principio le proponían a Cristian que por favor fuese constituyente, bueno, en ese caso también, según el tablero de ajedrez que tenemos hoy en día en la mesa, significaría también vender un poco el alma al diablo, porque la moral la tendría que dejar de lado para poder aliarse con algún partido para tener cierto grado de representatividad y tener opción de salir. ¿Sí, no? Afortunadamente, Gerardo, hay partidos con los cuales uno podría entablar un diálogo con mayor facilidad que otros.
y también está la opción de que se forme un partido instrumental que una todas estas voces también que no son propiamente tal de derecha a izquierda. Evidentemente con ciertas ideologías uno no... Mira, es muy simple. Para ser feliz, como decía Buda, entre otros tantos sabios, aprende a caminar alejado de los extremos. Tanto la santidad no es el camino adecuado para un hombre para ser feliz, ni como la corrupción de la materia. Entonces, yo vuelvo a sentir que es muy importante ese camino y claro, no es imposible, pero ¿por qué no se dan cuenta? Yo a veces, a ver, Jorge, ¿por qué no se dan cuenta un poco el sentir de la gente? A veces cuando uno adquiere el poder parlamentario, el poder político, el poder económico, termina estando como en una nube y no sabe el pueblo y la ciudadanía dónde está. Siempre me recuerdo aquellas palabras que quedaron en la inmortalidad de un ex ministro de este gobierno diciendo bajaron las flores, vayan a comprar flores, cuando no se dan cuenta que mucha gente no tiene plata ni para la micro. Y no exagero. Yo he hecho clase y yo sé que hay personas que no tienen plata para la micro y el otro los manda a pedir flores, a comprar flores. Entonces, ¿qué ha pasado en el fondo? Que se han alejado tanto del sentir de la gente. Esa es pregunta para el diputado. Bueno, mira, yo creo que efectivamente para tomar decisiones democráticamente y no en un sistema monárquico, que es mucho más fácil tomar decisiones, en que un dictador o un monarca dictan lo que hay que hacer. Aquí se toman las decisiones democráticamente, hay un sistema de pesos y contrapesos, por eso también la democracia, nos guste o no, tiene una burocracia, porque las decisiones son lentas. El aparato estatal es burocrático y es lento. Por eso que desde fuera, Cristian, se ve todo muy fácil. Se ve como que, ¿por qué no lo hacen de esta manera? Pero ¿por qué no lo hacen de esta? Es como cuando uno está en un partido de fútbol. Cuando uno mira afuera, ¿pero por qué no hiciste esto? Hiciste otro. Entonces yo, del proceso constituyente, lo que valoro es que aquellos que históricamente no votaban, hoy día fueron a votar. Los jóvenes que no estaban ni ahí con la política, fueron a votar porque quieren cambios. Y yo creo que ese es un signo esperanzador, porque aquellos que no estaban ni ahí con la política y que estaban mirando desde afuera, criticándolo todo, hoy día quieren entrar a participar en la política. No a corromperse con la política, sino que a construir, y cuando estén adentro se van a dar cuenta que la toma de decisiones no es fácil. Por eso que yo valoro la reflexión de Cristian, pero creo que, bueno, es la visión de un filósofo, que es muy valiosa, pero también la política práctica, la filosofía práctica, quienes estamos metidos en la política sabemos que no es tan fácil tomar decisiones. No es fácil decir, oye, las pensiones suben automáticamente a 350.000 pesos mensuales. Hay que generar los recursos y por eso yo invito, y lo más positivo de lo que ha pasado últimamente es que la juventud está volviendo y eso es esperanzador. Ojalá que ellos participen en la convención constituyente y que participen y que salgan elegidos y que podamos construir una sociedad mejor, una constitución que nos represente a todos. ¿No serán los partidos políticos gran parte de este problema también? ¿Cómo? Los partidos políticos. Bueno, hay un cuestionamiento a los partidos políticos, pero yo reconozco que los partidos políticos son esos ríos que encausan muchas opiniones y no podemos desconocer de que nuestro país, sin caer en la autocomplacencia, ha tenido en los últimos 30 años una democracia que puede ser cuestionada porque no se reduce solamente al rito de la votación, que ha dado sus frutos y que ha permitido que un país que en los años 90 tenía casi el 50% de personas viviendo bajo la línea de la pobreza, hoy día estemos en una realidad muy distinta, que tengamos una clase media muy importante, que hoy día millones de jóvenes estén estudiando en la universidad. No quiero seguir enumerando para no caer en la autocomplacencia, pero tampoco miremos a la política y a los partidos políticos como una lacra que no ha hecho nada. Yo creo que nos han puesto de acuerdo, o sea, bueno, yo no llevo mucho tiempo en política, pero
han habido acuerdos que han significado avances para el país. Y la democracia no es una pirámide que se construye y se deja, sino que es un proceso dinámico. Y ahí tomo las palabras de Cristian, de que es un proceso que necesita mejorar, necesita depurarse, necesita dejar los vicios y las corrupciones para poder ser más interpretativo de la ciudadanía. ¿Por qué cuesta tanto el ponerse de acuerdo, diputado? Si lo vimos ayer y lo reflejamos, que para poder dar curso a esta acusación constitucional contra el exministro Pérez, sí lo pudiesen hacer, ¿y por qué no para las necesidades urgentes que la población demanda? ¿Por qué cuesta tanto? Bueno, porque la verdad es que las personas tienen ambiciones, se corrompen, hay muchas intereses y no es fácil poner de acuerdo a todos los intereses. Y en eso consiste la política, el arte de lo posible, el arte de llegar a acuerdos y por eso que, insisto, yo invito a que lo mejor de lo nuestro, lo mejor de nuestra sociedad se involucre en la política para poder construir una sociedad mejor. Porque si estamos fuera de ella, solo criticándola, ¿en qué estamos contribuyendo? O sea, podemos estar indicando cuál es el camino a seguir, pero la mejor manera de indicarlo es estar participando en ella. Y uno se da cuenta que no es fácil porque son muchos los intereses para ponerse de acuerdo y el arte de la política precisamente es la persuasión y es lograr que entendamos de que necesitamos un camino en común para salir adelante. Así es. Pues. Pienso dos cosas, porque bueno, hay muchas definiciones de política. Siento que Jorge es muy, muy sincero en el hecho de decir ojalá que los mejores de nuestro país también ingresen a la política. Obviamente se necesitan las mejores personas, porque en el fondo se gobierna con el ejemplo. Pero es verdad que algunos definen la política como el arte de los acuerdos. Pero también hay otras definiciones de política. La política es educar. Y cuando uno tiene, por ejemplo, hoy en día, los últimos meses, desde el estallido social, a los políticos de derecha e izquierda en los canales de televisión, dividiendo a la gente, porque la Constitución o el debate sobre el apruebo y el rechazo prácticamente se transformó en una dualidad donde el que votaba rechazo era de derecha, el que votaba apruebo era de izquierda, y no se educó realmente, o sea, no tuvieron prácticamente 6 meses, 5 meses, para poder, y más quizá, para poder realmente educar en los valores, los principios, en las cosas positivas que hay detrás de una nueva carta constitucional, que en realidad lo que hicieron los políticos al menos fue no educar. Y la política también es educar a través de los medios de comunicación en la medida de lo posible. Entonces, uno observa, por eso digo, tantos intereses puestos en cómo lograr el poder, cómo preservarlo, cómo cuidarlo para un grupo, para otro grupo, y se olvida en realidad de que la política también es educar y sobre todo educar con el ejemplo. Y como no se ha educado al menos los políticos con el ejemplo, muchos, no digo todos como siempre, bueno, tenemos en consecuencia un enfrentamiento tremendo en la sociedad. Si no puede ser que la primera línea representando a la ciudadanía, digamos, a los desamparados, a los que realmente están marginados de los beneficios, se enfrenta a Carabineros de Chile en una guerra campal cada vez que se juntan en la Plaza Italia ahora. Entonces, toda esta división que ha impuesto esta forma de gobernar, una forma de gobernar que viene precisamente de la Constitución de 1980, que preservaba este dualismo. El dualismo en gran medida se está reflejando en esta mala educación por parte de muchos políticos y al mismo tiempo en un conflicto que hay que terminarlo. La foto que nos vamos a sacar nosotros, querido Jorge, cuando se forme el tercer referente,
Va a ser, nos vamos a sacar una foto en la Plaza Italia y a Carabineros de Chile y a la primera línea dándose la mano. Esa es la foto que necesitamos nosotros, la foto de la paz, la foto de la unidad, la foto de la tranquilidad para caminar todo a transformar a Chile en una nueva potencia. Pero cuando uno ve a los políticos de izquierda defendiendo que la revolución, que el conflicto, que el saqueo, ya con su motivo, y a lo otro, que los pobres carabineros, justificando el conflicto, es lo que a mí me hace pensar que se tienen diferentes ideas de lo que es hacer política. No hay que olvidar, por lo tanto, que también es educar. Y educar implica entendernos dentro de las posiciones de cada uno, ser empático e incluso ser simpático. Si uno es simpático con el adversario, vamos a poder construir un mundo mejor, y ni siquiera un mundo mejor, un nuevo Chile. Pero tomo el sentimiento tuyo, Jorge, el sentimiento de realmente, mira, qué legado, si hoy día se acaba el mundo, qué legado le dejó la política chilena a nuestro país, a nuestra nación. Es decir, después siempre recuerdo cuando una vez hace como 25 años, cuando ejercía de corresponsal de la NBC, le hice una entrevista a Ricardo Lagos cuando no era presidente. Y le pregunté por qué se detonó el 11 de septiembre de 1973. Y él me dijo, entre los motivos, por eso hay muchos motivos, evidentemente, pero me dijo porque la clase política chilena fracasó en su conjunto. Yo lo que veo ahora es que nuestra clase política en gran medida ha fracasado, que nos ha llevado a un conflicto social horrible, que nos tiene también en una pandemia que no tiene antecedentes y que también no tiene las bases científicas para confinarnos de esta manera. Por lo tanto, también estamos viviendo una situación muy delicada a nivel de lo que es propiamente tal la política. Ojalá la transformemos en la más alta de todas las ciencias, digo yo. Mira, por ejemplo, Cristian, una de las personas que también nos están escribiendo a través de Facebook, Carla Onosa de Fajardo, dice: ¿cómo nos involucramos si nos la política, de las escuelas y de todo intento de desarrollo humano pensante y de sensibilidad humana? Ahí se resume un poco justamente todo lo que estaba diciendo también Cristian. ¿Cómo podemos esperar que realmente la juventud tenga sentido crítico si realmente le quitamos eso? Y incluso desde las universidades, porque también ahí hay otro de los puntos que a lo mejor pudiésemos tocar en otro programa, también se puede extender muchísimo, que es el debate sobre la educación, porque hasta el día de hoy yo todavía no encuentro absolutamente a nadie que esté debatiendo de educación, de mallas curriculares, de cambio en el pensamiento, de cambio en el modelo crítico, etcétera. Solamente estamos discutiendo de lucas más o lucas menos en educación, pero todavía no estamos hablando de educación. Eso como, perdón, punto al margen, pero una de las cosas que me dejó y con las que me quedo, que dijo Cristian en esta tarde, es algo muy sencillo, pero muy simple y muy aplicable. Tratemos de ser ni siquiera más empáticos, porque a lo mejor empático es difícil, pero por lo menos seamos simpáticos. Yo creo que si con esa simple frase, si realmente le comenzamos a aplicar, por ejemplo, entre la primera línea y los carabineros, entendiendo las propias diferencias, pero seamos simpáticos con el resto de las personas, más facilito que ser empático, podemos comenzar a avanzar realmente. Pero fíjate que ser empático tampoco es difícil, ¿eh? Y eso también es algo que hay que apelar en estos tiempos, sobre todo con los que lo están pasando mal en realidad, ¿eh? Con esta crisis económica que estamos atravesando producto de la pandemia, tiene que hacernos reflexionar también a nosotros y ponernos en el lugar de otro. Es sumamente necesario, pero también lamentablemente estamos llegando ya al término de nuestro programa, nos pasamos algunos minutitos, así que antes ya de ir cerrando les vamos a dar los últimos minutos, segundos o instancias para despedirse. Diputado, últimas palabras. Bueno, yo creo que hemos asistido a una verdadera clase de política, de la buena política por parte de Cristian. Yo quiero agradecerlo verdaderamente y hacer un llamado, ¿no es cierto?, a tomar parte en esta noble actividad para reivindicarla.
Yo sé que hoy día la clase política ha fracasado y por eso que estamos en una crisis que ojalá sea una oportunidad para construir algo nuevo y mejor para nuestro país. Pero para que esa sea una oportunidad real necesitamos a los mejores aquí, conduciendo al país. No podemos dejar que el país lo conduzcan los que sobran o los que buscan intereses simplemente de personales, de poder y de más poder. Por eso que yo quiero que los jóvenes se involucren y que vuelvan y que contribuyan a la grandeza de nuestro país. Necesitamos ideales y la juventud nos renueva los ideales. Yo quiero destacar finalmente de que necesitamos contribuir con la simpatía, como ha dicho Cristian. Ayer vimos una jornada muy tensa de acusaciones constitucionales que, como dijo alguien, las acusaciones son un sismógrafo de lo que está pasando en el país. Efectivamente, estamos con un alto nivel telúrico, un alto movimiento institucional y estamos en una época de cambios. Y hagamos que este cambio sea para bien y para eso los jóvenes tienen que volver a la política y tienen que estar conduciendo este país y reemplazarnos a nosotros. Yo me sumo a las palabras del diputado. Realmente, Cristian, nos diste una clase magistral de política el día de hoy, muy interesante, muy aportativa por lo demás. Y te queremos dejar estos segundos para que tú también te puedas despedir. Yo lo que quiero decir es que enfrentamos una crisis civilizatoria y que tenemos, y el gran desafío de nosotros, al menos de quien habla, es transformar a nuestro país en una potencia mundial. Es tiempo de que cumplamos nuestro destino y hagamos de Chile lo que estamos llamados a hacer. Somos un país rico, con muchos potenciales, y podemos ser, evidentemente, una potencia mundial si tenemos líderes íntegros, transformacionales y carismáticos. Con esos liderazgos vamos a poder transformar a Chile en una potencia, que es lo que nos corresponde, y en el corazón de una nueva cultura original y auténtica para toda América y más allá también. Y solamente las últimas palabras, agradecerle a Gerardo, a Jorge, a ti también allá, querido amigo Marco, al otro lado de la orilla, y a todos los amigos que están allá en Chillán, Concepción, toda la región allá. Siempre me nombro a mi querido Quillón, tan hermoso lugar. Mandarle mucho saludo y agradecimiento por haber tenido estos espacios con usted. Así que muchas gracias.